Antes de Belén, antes del pesebre, Jesús ya caminaba silenciosamente entre nosotros. El Antiguo Testamento, ese vasto tapiz de historia, promesas y misterios, guarda secretos que pocos han sabido ver. Profetas que hablaban de un siervo sufriente, sacrificios que anunciaban una redención futura, apariciones en el fuego, en el viento, en el misterio. ¿Es posible que mucho antes de su nacimiento humano, el Hijo Eterno ya se revelara a su pueblo? Jesús mismo dijo: «Las Escrituras dan testimonio de mí». Hoy te invito a adentrarte conmigo en ese misterio, 7 momentos ocultos, 7 destellos de gloria en el Antiguo Testamento que apuntaban a la venida del Salvador. Abre tu corazón, afina tu oído, porque la voz de Cristo resuena desde el principio. Y si este viaje toca tu alma, no dudes en compartirlo, seamos juntos testigos de su presencia eterna. Comencemos. Fundamento, conexión y tipos, sombras. Para embarcarnos en este descubrimiento de Jesús en el Antiguo Testamento, es fundamental comprender primero la profunda conexión que existe entre ambas partes de la Biblia. El Antiguo Testamento no es simplemente una colección de historias y leyes antiguas, es la preparación divinamente orquestada para la venida del Mesías, es la base sobre la cual se construye toda la revelación del Nuevo Testamento. Desde los primeros capítulos de Génesis hasta la última profecía de Malaquías, Dios estaba tejiendo una narrativa redentora, revelando gradualmente su plan maestro. Para entender plenamente la misión de Jesús, su sacrificio y su identidad, es esencial reconocer cómo todo lo que ocurrió en el Antiguo Testamento señala y anticipa su obra. Una de las claves para ver a Jesús en estas páginas antiguas es entender el concepto de tipos y sombras. ¿Qué significa esto? Un tipo, en griego, tipos, es una persona, evento, objeto o institución real e histórica en el Antiguo Testamento que Dios diseñó específicamente para prefigurar o representar proféticamente una realidad futura y más plena, el antitipo que se cumpliría en la persona u obra de Jesucristo. Es como un boceto o un modelo a escala de la realidad venidera. Una sombra es similar, refiriéndose a menudo a los rituales, leyes o estructuras, como el tabernáculo que proyectaban un contorno, un indicio de la sustancia que vendría con Cristo. Como dice el libro de Hebreos, la ley tenía la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Hebreos, capítulo 10, versículo 1 Feb. Estos tipos y sombras no son meras coincidencias o interpretaciones forzadas, son parte del diseño divino de la revelación. Al estudiarlos, no solo vemos la unidad asombrosa de la Biblia, sino que también obtenemos una comprensión más rica y profunda de quién es Jesús y qué hizo por nosotros. Son como señales en el camino, dejadas por Dios para guiarnos hacia su Hijo. Con esta base, comencemos a explorar los tesoros escondidos en el Pentateuco. Jesús en el Pentateuco. Génesis. Nuestro viaje en busca de Jesús en el Antiguo Testamento comienza, lógicamente, en el libro de Génesis, el libro de los orígenes. Aquí, en las narrativas fundacionales de la creación, la caída, los patriarcas y el nacimiento de la nación de Israel, encontramos ya una asombrosa galería de tipos y sombras que apuntan proféticamente hacia Jesucristo. Es como si Dios desde el principio estuviera sembrando las semillas de su plan redentor. Primero, Adán, el primer hombre y el segundo Adán,
en Génesis capítulos 1 y 2. Dios crea a Adán a su imagen y semejanza, dándole dominio sobre la creación. Adán es la cabeza federal de la raza humana. Sin embargo, en el capítulo 3, por su desobediencia, Adán sume a toda la humanidad en el pecado, la separación de Dios y la muerte. Aquí yace el tipo. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 5, versículo 14, llama explícitamente a Adán, figura tipo del que había de venir, es decir, de Cristo. Y en 1 Corintios capítulo 15, versículos 45 al 47, desarrolla el contraste. Fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán Cristo, espíritu vivificante. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo, donde Adán, el primer cabeza federal, falló y trajo muerte. Jesús, el segundo y último Adán, el nuevo cabeza de una nueva humanidad, obedeció perfectamente y trajo justificación, vida y resurrección. Adán representa nuestra condición caída. Cristo representa nuestra única esperanza de restauración. Segundo, la promesa de la simiente de la mujer, el protoevangelium. Inmediatamente después de la caída, en medio de la sentencia por el pecado, Dios pronuncia en Génesis, capítulo 3, te penter, vieron entrei, vocilumbre del Evangelio, a menudo llamada el protoevangelium. Hablando a la serpiente Satanás, Dios dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Analicemos esto. Se establece un conflicto cósmico entre el linaje de Satanás y el linaje de la mujer. Notablemente, habla de la simiente de la mujer, una expresión única que muchos ven como un indicio temprano del nacimiento virginal. Esta simiente mesiánica infligiría una herida mortal shuje en la cabeza a Satanás, aplastando su poder y autoridad. Esto se cumplió en la cruz y la resurrección de Cristo. A su vez, Satanás infligiría una herida dolorosa, pero no definitiva, shuje en el calcañar al Mesías. La crucifixión. Desde el mismo jardín del Edén, la victoria final de Cristo sobre Satanás fue anunciada. Tercero, las túnicas de pieles, cobertura divina a través del sacrificio. Tras pecar, Adán y Eva sintieron vergüenza por su desnudez e intentaron cubrirse con hojas de higuera, un esfuerzo humano inadecuado. Pero Dios, en su misericordia, intervino. Génesis, capítulo 3, versículo 21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. ¿De dónde vinieron esas pieles? Necesariamente, un animal o animales inocente tuvo que morir. Sangre tuvo que ser derramada. Este es el primer acto registrado de un sacrificio sustitutivo. Dios mismo proveyó una cobertura para su pecado y vergüenza, pero tuvo un costo: la muerte. Es una poderosa sombra del sacrificio de Jesucristo, el Cordero de Dios sin mancha, cuya sangre derramada y cuya justicia imputada son la única cobertura verdadera y aceptable para nuestro pecado ante un Dios santo. Cuarto, Abel y su sacrificio de fe. La historia de Caín y Abel en Génesis, capítulo 4, nos presenta el primer acto de adoración registrado después de la caída. Caín, labrador, ofrece frutos de la tierra. Abel, pastor, ofrece de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Dios miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no a Caín. ¿Por qué la diferencia? Hebreos, capítulo 11, versículo 4 nos da la clave,
Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Abel comprendió, por fe, la necesidad de acercarse a Dios a través de un sacrificio de sangre, reconociendo la lección implícita en las túnicas de pieles. Su ofrenda apuntaba hacia el futuro Cordero de Dios, cuyo sacrificio perfecto sería el único aceptable para la remisión de pecados. Quinto, Noé y el arca, salvación a través del juicio. Ante la corrupción generalizada de la humanidad, Dios decreta un juicio devastador, el diluvio, Génesis capítulo 6 al 9, pero en medio de su juicio, Dios muestra gracia a Noé, varón justo perfecto en sus generaciones, que con Dios caminó. Dios le instruye construir un arca enorme, un refugio divinamente diseñado para preservar a su familia y a representantes de la creación animal. El arca se convierte en un tipo claro de salvación. El mundo exterior pereció bajo las aguas del juicio. Solo aquellos dentro del arca fueron salvados. Pedro hace una conexión explícita en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 20 y 21, viendo el diluvio como un tipo del bautismo que ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Cristo es nuestra arca, nuestro único refugio seguro del juicio de Dios sobre el pecado. Entrar en él por fe es la única manera de ser salvos. El arca tenía una sola puerta, así como Jesús es la única puerta a la salvación. Sexto, Melquisedec, el misterioso rey sacerdote. En Génesis, capítulo 14, versículos 18 al 20, después de que Abraham rescatara a Lot, aparece una figura singular y enigmática, Melquisedec. Se le describe como rey de Salem. Salem significa paz, probablemente la futura Jerusalén, y sacerdote del Dios Altísimo. Él bendice a Abraham, el padre de la fe, y le ofrece pan y vino. Abraham, a su vez, le da los diezmos de todo. Melquisedec desaparece del relato tan misteriosamente como apareció. Siglos después, el Salmo 110, versículo 4, profetiza que el Mesías sería sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El autor de Hebreos dedica gran parte del capítulo 7 a explicar por qué Melquisedec es un tipo tan importante de Cristo. A diferencia de los sacerdotes levitas, Melquisedec no tiene genealogía registrada, ni principio ni fin de días mencionados, simbolizando la eternidad del sacerdocio de Cristo. Él es tanto rey de justicia y paz como sacerdote, uniendo oficios que estaban separados en Israel. Su sacerdocio es superior al levítico, ya que Abraham, ancestro de Leví, le pagó diezmos y fue bendecido por él. El pan y el vino que ofreció son vistos por muchos como un anticipo de la cena del Señor. Melquisedec prefigura la naturaleza única, eterna y superior del sacerdocio real de Jesucristo. Séptimo, el sacrificio de Isaac, el hijo amado ofrecido. Esta es, quizás, una de las narrativas más dramáticas y teológicamente ricas de Génesis, capítulo 22. Dios somete a Abraham a una prueba desgarradora. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto. El hijo de la promesa, Abraham obedece con una fe asombrosa. Mientras suben al monte Moría, el mismo lugar donde siglos después se construiría el templo, Isaac, llevando la leña para el sacrificio sobre sus hombros, pregunta, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham responde con fe profética, Dios se proveerá de cordero. Isaac mismo es un tipo de Cristo, el Hijo unigénito y amado, ofrecido en sacrificio por su Padre, llevando la madera como Jesús la cruz, y mostrando una sumisión aparentemente voluntaria.
En el último instante, el ángel del Señor, una posible cristofanía, detiene a Abraham. Dios provee un carnero trabado en un zarzal como sustituto. Abraham llama a aquel lugar Jehová Jireh, el Señor proveerá. La historia es una poderosa prefiguración del sacrificio supremo. Dios Padre ofreciendo a su Hijo unigénito y amado, Jesús, como el Cordero provisto por Dios para morir en nuestro lugar, como nuestro sustituto. Octavo, José, tipo detallado de Cristo. La larga y cautivadora historia de José, que abarca los Génesis, capítulos 37 al 50, presenta uno de los tipos de Cristo más extensos y detallados en toda la Biblia. Consideremos las asombrosas paralelas. Amado especial del Padre, Jacob amaba a José más que a sus otros hijos. Jesús es el Hijo amado del Padre. Mateo, capítulo 3, versículo 17. Enviado por el Padre a sus hermanos. Jacob envió a José a buscar a sus hermanos. El Padre envió a Jesús a los suyos. Juan, capítulo 1, versículo 11. Odiado y rechazado por sus hermanos. Los hermanos de José lo odiaron por sus sueños y el favor de su padre. Jesús a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Conspiraron para matarlo. Sus hermanos planearon matarlo. Los líderes judíos conspiraron contra Jesús. Vendido por piezas de plata. José fue vendido por 20 piezas de plata. Jesús fue traicionado por 30 piezas de plata. Llevado a Egipto, José descendió a Egipto. Jesús también fue llevado a Egipto en su infancia. Tentado severamente, pero sin pecar, José resistió la seducción de la esposa de Potifar. Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Hebreos, capítulo 4, versículo 15. Acusado falsamente y condenado con criminales, José fue encarcelado injustamente. Jesús fue crucificado entre dos ladrones. Sufrió en silencio. No hay registro de que José se quejara amargamente en prisión. Jesús guardó silencio ante sus acusadores. Isaías, capítulo 53, versículo 7. Exaltado desde el sufrimiento a la diestra del poder, José fue sacado de la prisión y elevado a ser el segundo después de Faraón. Jesús fue resucitado de la muerte y exaltado a la diestra del Padre. Filipenses, capítulo 2, versículos 9 al 11. Dado un nombre nuevo y autoridad sobre todo, Faraón le dio a José un nombre egipcio y autoridad. A Jesús se le dio el nombre sobre todo nombre. Filipenses, capítulo 2, versículo 9. Tenía unos 30 años al comenzar su ministerio público, servicio. José tenía 30 años cuando se presentó ante Faraón. Jesús tenía como 30 años al iniciar su ministerio. Lucas, capítulo 3, versículo 23. Se convirtió en el Salvador del mundo conocido. José salvó a Egipto y a las naciones circundantes del hambre, proveyendo pan. Jesús es el Salvador del mundo, el pan de vida. Juan, capítulo 6, versículo 35. Sus hermanos no lo reconocieron al principio. Cuando sus hermanos vinieron a Egipto, no reconocieron a José en su gloria. Muchos judíos no reconocieron a Jesús como el Mesías. Perdonó a quienes lo rechazaron y los restauró. José perdonó a sus hermanos y proveyó para ellos. Jesús ofrece perdón y restauración a Israel y a todos los que se arrepienten. La vida de José es un testimonio extraordinario del poder soberano de Dios para usar el mal para bien. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis, capítulo 50, versículo 20, y una prefiguración conmovedora de la vida,
sufrimiento, muerte, resurrección, exaltación y obra salvadora de Jesucristo. Estos son solo algunos de los ejemplos más destacados en Génesis. El libro entero está impregnado de la promesa mesiánica, estableciendo el escenario para el desarrollo del plan redentor de Dios a través de la historia de Israel, un plan que encontraría su cumplimiento perfecto en Jesús. Jesús en Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Continuando nuestro recorrido por el Pentateuco, los siguientes 4 libros, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, nos sumergen en la historia de la formación de Israel como nación bajo el pacto mosaico. Desde la liberación de la esclavitud en Egipto hasta la entrega de la ley en el Sinaí y las peregrinaciones por el desierto. Estos libros están repletos de eventos, instituciones y rituales que sirven como poderosos tipos y sombras que apuntan directamente a la persona y obra de Jesucristo. Es aquí donde el sistema sacrificial y el tabernáculo nos ofrecen algunas de las imágenes más claras del Salvador venidero. Primero, el Cordero Pascual, sangre protectora y redentora. Como ya mencionamos brevemente, la institución de la Pascua en Éxodo, capítulo 12 min, es quizás una de las prefiguraciones más directas de la obra redentora de Cristo. Recordemos los elementos clave: un cordero macho de 1 año sin defecto, prefigurando la perfección sin pecado de Cristo, debía ser sacrificado. Su sangre debía ser aplicada con hisopo en los 2 postes y el dintel de la puerta. Esta sangre era la señal que el ángel destructor vería para pasar de largo, significado de Pesaj o Pascua, y librar a los primogénitos israelitas de la muerte. El cordero mismo debía ser comido asado, con panes sin levadura, símbolo de pureza, y hierbas amargas, recordatorio de la amargura de la esclavitud. Pablo declara sin rodeos en 1 de Corintios, capítulo 5, versículo 7, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Jesús es nuestro Cordero Pascual perfecto. Su sangre derramada en la cruz nos protege del juicio divino y nos redime de la esclavitud del pecado. Celebrar la Cena del Señor es recordar su sacrificio pascual por nosotros. Segundo, el maná, el pan sobrenatural del cielo. Durante los 40 años de travesía por el desierto, Israel fue sustentado milagrosamente por el maná, un alimento desconocido que aparecía cada mañana con el rocío. Éxodo, capítulo 16, EP. Era el pan del cielo que Dios les proveyó. En Juan, capítulo 6, después de alimentar a los 5,000, Jesús entabla un diálogo profundo sobre este tema. La gente le recuerda el maná, y Jesús les revela que Él es el verdadero pan del cielo. De cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Juan capítulo 6, versículos 32 y 35 Fept. El maná era un sustento físico temporal, una sombra. Jesús es el sustento espiritual eterno, la provisión divina que satisface el hambre más profunda del alma. Tercero, la roca herida que dio agua viva. En 2 ocasiones durante la peregrinación, el pueblo sediento murmuró por falta de agua. En Horeb, Éxodo, capítulo 17, versículos 1 al 7 ebet, Dios instruyó a Moisés a golpear una roca específica con su vara, y de ella brotó agua para el pueblo. Más tarde, en Cades, Números, capítulo 20 BC, versículos 1 al 13 Beth,
Dios le dijo a Moisés que simplemente hablara a la roca. Sin embargo, Moisés, enojado, la golpeó 2 veces. Aunque el agua brotó, Dios reprendió a Moisés severamente por su desobediencia y falta de fe, prohibiéndole entrar en la tierra prometida. El apóstol Pablo, en 1 de Corintios, capítulo 10, verso 4, nos da la interpretación inspirada. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Cristo es la roca espiritual de la cual fluye el agua viva, el Espíritu Santo. Juan, capítulo 7, versículos 37 al 39 et. La primera vez, en Horeb, la roca fue golpeada. Cristo fue herido por nosotros en la cruz. La segunda vez, solo debía ser hablada una vez herido. Solo necesitamos pedirle en fe para recibir el Espíritu. El error de Moisés fue golpear la roca por segunda vez, como si el sacrificio de Cristo necesitara repetirse. Cuarto, la serpiente de bronce levantada. Como vimos anteriormente, en Números capítulo 21, versículos 4 al 9, cuando los israelitas fueron mordidos por serpientes venenosas como juicio por su murmuración, Dios proveyó un remedio inusual, una serpiente de bronce levantada en un asta. Mirar a la serpiente con fe traía sanidad. Jesús mismo aplicó este tipo a su propia crucifixión en Juan, capítulo 3, versículos 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La serpiente, símbolo del pecado y la maldición. Génesis 3, levantada en el asta, prefigura a Cristo, quien por nosotros se hizo pecado. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21, y fue levantado en la cruz, llevando nuestra maldición. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Mirar a Él en fe es el único camino para ser sanados de la mordedura mortal del pecado y recibir vida eterna. Quinto, el tabernáculo, la morada terrenal de Dios. Una porción significativa de Éxodo, capítulos 25 al 40 y Levítico, está dedicada a las detalladas instrucciones para construir el tabernáculo, la tienda portátil donde la presencia gloriosa de Dios, la Shekinah, moraría en medio de su pueblo. El tabernáculo entero es un tipo riquísimo de Cristo y del plan de redención. Juan, capítulo 1, 6, verso 14 dice que el Verbo se hizo carne y habitó literalmente, puso su tabernáculo entre nosotros y vimos su gloria. Cristo es la morada de Dios entre los hombres. Cada elemento tenía un significado que apuntaba a Él. La única puerta, había una sola entrada al atrio exterior, adornada con colores específicos, azul, púrpura, carmesí, blanco, simbolizando que Cristo es la única puerta de acceso a Dios. Juan, capítulo 10, versículo 9. El altar de bronce, sexto punto, ubicado justo dentro de la puerta, era el lugar del sacrificio de animales. El bronce simboliza juicio. Nadie podía avanzar sin pasar por el altar, representando la necesidad del sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz para tratar con nuestro pecado. Éxodo, capítulo 27, la fuente de bronce, hecha de los espejos de las mujeres, contenía agua para el lavamiento ceremonial de los sacerdotes antes de ministrar. Simboliza la limpieza y santificación diaria que necesitamos a través de la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo, posibles gracias a la obra de Cristo. Efesios,
capítulo 5, versículo 26, Obed. El lugar santo, dentro de la tienda misma, contenía 3 muebles: la mesa de los panes de la proposición, con 12 panes representando a las 12 tribus que estaban continuamente delante de la presencia de Dios. Apunta a Cristo como el pan de vida. Juan capítulo 6, versículo 35, nuestro sustento espiritual constante, y la comunión que tenemos con Dios a través de él. El candelabro de oro menorá, con 7 brazos, era la única fuente de luz dentro del lugar santo. El oro representa la deidad, apunta a Cristo como la luz del mundo. Juan capítulo 8, versículo 12, y al Espíritu Santo que ilumina al creyente. El altar del incienso, ubicado justo delante del velo, donde se quemaba incienso aromático continuamente, representando las oraciones y la adoración del pueblo, ascendiendo a Dios, hechas aceptables a través de la intercesión de Cristo, nuestro gran sumo sacerdote. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Apocalipsis capítulo 8, versículos 3 al 4. El velo, una cortina gruesa y bordada que separaba el lugar santo del lugar santísimo, simbolizando la separación entre el hombre pecador y el Dios santo. Hebreos capítulo 10, verso 20 identifica el velo con la carne de Cristo. Cuando Jesús murió, el velo del templo, sucesor del tabernáculo, se rasgó de arriba abajo. Mateo capítulo 27, versículo 51, significando que su sacrificio abrió un camino nuevo y vivo directamente a la presencia de Dios. El lugar santísimo y el arca del pacto, el lugar más sagrado donde solo el sumo sacerdote entraba una vez al año, contenía el arca del pacto, una caja de madera de acacia cubierta de oro que representaba el trono y la presencia misma de Dios. Dentro estaban las tablas de la ley, la santidad de Dios, una urna de maná, la provisión de Dios, y la vara de Aarón, que reverdeció el poder vivificador y el sacerdocio escogido por Dios. La cubierta del arca era el propiciatorio o asiento de la misericordia, de oro macizo, con 2 querubines. Aquí se rociaba la sangre en el día de la expiación. Todo ello apunta a Cristo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Romanos capítulo 3, versículo 25. Primera de Juan capítulo 2, versículo 2, donde la justicia de Dios, la ley, es satisfecha por su sacrificio, permitiendo que su misericordia fluya hacia nosotros. Él es nuestra provisión, nuestro poder de resurrección y aquel en quien la presencia de Dios habita corporalmente. Colosenses, capítulo 2, versículo 9. Séptimo, el sumo sacerdote y el día de la expiación, Yom Kippur. El ritual más solemne del año, descrito en Levítico, capítulo 16, el sumo sacerdote, tras ofrecer sacrificios por sus propios pecados, entraba al lugar santísimo con la sangre de un macho cabrío por los pecados del pueblo. También usaba un segundo macho cabrío, el chivo expiatorio o azazel, sobre el cual confesaba los pecados de Israel, y luego lo enviaba al desierto, simbolizando la remoción del pecado. El sumo sacerdote es un tipo claro de Cristo, nuestro gran sumo sacerdote. Hebreos, capítulo 4, versículos 14 al 16. Sin embargo, Cristo es superior. Él no tuvo pecado propio por el cual ofrecer sacrificio. Entró al santuario celestial, no terrenal, no con sangre de animales, sino con su propia sangre preciosa, y obtuvo redención eterna, no anual para nosotros. Hebreos, capítulo 9,
Versículos 11 al 14 y 24 al 28. Él es tanto el sacerdote como el sacrificio y aquel que quita nuestros pecados. Octavo, las leyes sacrificiales. Los primeros capítulos de Levítico, capítulos 1 al 7, detallan 5 tipos principales de ofrendas voluntarias y obligatorias. El holocausto, ofrenda quemada, simbolizando consagración total a Dios; la ofrenda de grano minká, dedicación del fruto del trabajo; la ofrenda de paz selamim, comunión y compañerismo con Dios; la ofrenda por el pecado, hatat, expiación por pecados involuntarios que contaminaban el santuario; y la ofrenda por la culpa, asham, restitución por pecados que requerían compensación. Cada una de estas ofrendas, con sus rituales específicos, prefigura un aspecto diferente de la persona y la obra sacrificial completa y multifacética de Jesucristo. Él es nuestra consagración perfecta, nuestro servicio aceptable, nuestra paz con Dios, nuestra expiación por el pecado y nuestra restitución ante Dios. Noveno, el cordero de la ofrenda diaria. Cada mañana y cada tarde se sacrificaba un cordero sin defecto en el altar de bronce, conocido como el tamid u ofrenda continua. Éxodo, capítulo 29 et. Era un recordatorio constante de la necesidad permanente de expiación y de la fidelidad de Dios. Esto prefigura la eficacia continua y eterna del sacrificio de Cristo, el Cordero que fue inmolado y cuyo sacrificio es perpetuamente válido ante Dios para cubrir nuestros pecados. Hebreos, capítulo 10, versículos 11 al 14. Fet. Estos tipos y sombras en Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio no son meros detalles rituales, son lecciones objetivas divinamente diseñadas para enseñar a Israel y a nosotros sobre la santidad de Dios, la gravedad del pecado y la única provisión divina para la expiación y la comunión, Jesucristo, el cumplimiento de toda la ley. Jesús en los libros históricos. Dejamos atrás la ley y nos adentramos en la narrativa vibrante de los libros históricos, que abarcan desde la conquista de Canaán bajo Josué hasta el regreso del exilio y la reconstrucción bajo Esdras y Nehemías. Estos libros relatan la historia, a menudo tumultuosa, de la relación de Israel con su Dios del pacto. Pero no son solo crónicas del pasado, están repletas de líderes, eventos y situaciones que sirven como tipos y prefiguraciones del plan redentor de Dios centrado en Jesucristo. A través de las victorias y fracasos de Israel, Dios continúa revelando aspectos de su carácter y anticipando la venida del verdadero Rey y Salvador. Primero Josué, el conquistador que da reposo. Como ya notamos, el nombre Josué Yehoshua es esencialmente el mismo que Jesús. Yehúa, ambos significan Jehová salva o Jehová es salvación. Esta conexión nominal ya es significativa. Josué fue escogido por Dios para suceder a Moisés y liderar a Israel en la conquista de la tierra prometida, Canaán. Él es un tipo de Cristo en varios aspectos clave, líder hacia la herencia. Así como Josué introdujo a Israel en su herencia terrenal prometida, Jesús, el capitán de nuestra salvación, Hebreos capítulo 2, versículo 10d, nos introduce en nuestra herencia espiritual, la salvación, la vida eterna y el descanso en Dios. Hebreos, capítulo 4, versículos 8 al 11 compara explícitamente el reposo de Josué con el reposo superior que encontramos en Cristo. Victoria sobre los enemigos. Josué lideró a Israel a la victoria sobre los habitantes de Canaán.
enemigos poderosos. Jesús nos da la victoria sobre enemigos espirituales mucho mayores: el pecado, la muerte y Satanás. Encuentro con el príncipe del ejército. Antes de la batalla crucial de Jericó, Josué tiene un encuentro con un personaje misterioso que se identifica como el príncipe del ejército de Jehová. Josué capítulo 5, versículos 13 al 15. Josué lo adora, reconociendo su autoridad divina. Muchos ven esto como una cristofanía, ver capítulo 5, donde Cristo mismo se aparece a Josué para asegurarle la victoria. Segundo, los jueces libertadores en tiempos oscuros. El libro de los jueces describe un periodo caótico en la historia de Israel, marcado por un ciclo recurrente. El pueblo pecaba y se apartaba de Dios. Dios permitía que fueran oprimidos por naciones enemigas. El pueblo clamaba a Dios por liberación, y Dios levantaba un juez, un líder militar y carismático para rescatarlos. Aunque muchos jueces tuvieron fallas personales significativas, su rol como libertadores divinamente designados prefigura a Jesús. Gedeón, Jueces, capítulos 6 al 8, cit, llamado por el ángel del Señor, posiblemente Cristo. Gedeón, sintiéndose el más pequeño de su clan, es usado por Dios para derrotar a un ejército madianita inmenso, con solo 300 hombres, usando estrategias inusuales, trompetas, cántaros y antorchas. Esto simboliza cómo Dios usa lo débil para confundir a lo fuerte, y cómo la victoria de Cristo se logró no por poder humano, sino por el poder y la sabiduría de Dios a través de la aparente debilidad de la cruz. Sansón, Jueces, capítulos 13 al 16. Fun, un nazareo dotado de fuerza sobrenatural, pero cuyas pasiones lo llevaron a la ruina. Sin embargo, incluso en su muerte, ciego y humillado, logra su mayor victoria contra los filisteos, derribando el templo sobre ellos. De manera análoga, la muerte de Jesús, aunque pareció una derrota, fue su mayor triunfo sobre el pecado y Satanás, logrando la liberación para su pueblo. Tercero, Ruth y Buz, la gracia del pariente redentor. En medio de la oscuridad de los jueces, el libro de Ruth brilla como una joya de lealtad, fe y gracia redentora. Ruth, una mujer moabita, gentil, extranjera al pacto y viuda, elige seguir a su suegra Noemí a Belén y abrazar al Dios de Israel. Allí, por providencia divina, encuentra favor a los ojos de Buz, un pariente rico y virtuoso de su difunto esposo. La ley mosaica contemplaba la figura del Gol, el pariente redentor, un familiar cercano que tenía el derecho y la responsabilidad de redimir, comprar de vuelta la tierra de un pariente empobrecido y, en ciertos casos, casarse con la viuda para preservar el nombre y el linaje del difunto. Buz cumple admirablemente este rol. Parentesco. Buz era pariente. Cristo se hizo nuestro pariente al tomar naturaleza humana. Capacidad. Buz tenía los recursos para redimir. Cristo tenía el valor infinito, su propia vida para pagar nuestra deuda. Voluntad. Buz estuvo dispuesto a pagar el precio y asumir la responsabilidad. Cristo voluntariamente dio su vida por nosotros. Buz redime la herencia y toma a Ruth, la gentil, como esposa. Ella, que no tenía derecho alguno, es incorporada plenamente al pueblo de Dios y se convierte en bisabuela del rey David, entrando así en el linaje mesiánico. Es una imagen preciosa de Cristo, nuestro Gol, quien nos redime de la esclavitud del pecado, nos da una nueva identidad y nos incluye en su familia, la Iglesia, seamos judíos o gentiles. Cuarto,
David, el rey pastor según el corazón de Dios. David es, sin duda, una de las figuras tipológicas más importantes de Cristo en el Antiguo Testamento. De humilde pastor a rey guerrero, poeta y el hombre conforme al corazón de Dios, aunque con graves fallos, su vida y reinado apuntan constantemente al Mesías venidero, nacido en Belén, como Jesús. Pastor David cuidaba las ovejas de su padre. Jesús es el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Juan capítulo 10, versículo 11. Ungido rey. David fue ungido por Samuel. Jesús fue ungido por el Espíritu Santo en su bautismo. Derrotó al gigante, David venció a Goliat, Cristo venció a Satanás. Rey de Israel, David unificó el reino. Jesús es el Rey de Reyes. Pacto davídico. Dios le promete a David un descendiente cuyo trono sería establecido para siempre. Segundo de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 16. Esta promesa encuentra su cumplimiento último y perfecto en Jesucristo, el Hijo de David, cuyo reino no tendrá fin. Lucas, capítulo 1, versículos 32 al 33. Quinto, el templo de Salomón, la casa de la presencia divina. Salomón, hijo y sucesor de David, construyó el primer templo en Jerusalén, una estructura magnífica destinada a ser la morada permanente de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Primer libro de Reyes, capítulos 5 al 8, la dedicación del templo fue marcada por la entrada visible de la gloria de Dios, la Shekinah. El templo era el centro de la adoración y el sistema sacrificial. Sirve como tipo de Cristo de varias maneras. Presencia de Dios, el templo manifestaba la presencia de Dios. Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros, la encarnación de la presencia divina. Juan, capítulo 1, versículo 14. Lugar de encuentro. Era el lugar donde el pueblo se encontraba con Dios. Jesús es el único mediador y el lugar donde nos encontramos con el Padre. Juan, capítulo 14, versículo 6, referencia de Jesús. Jesús mismo se refirió a su propio cuerpo como el templo que sería destruido y levantado en 3 días. Juan, capítulo 2, versículos 19 al 21. Además, la Iglesia, el cuerpo de Cristo, es llamada Templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. Sexto, Esther, la reina intercesora. Aunque el nombre de Dios no se menciona en el libro de Esther, su mano soberana y providencial es evidente en toda la narrativa. Esther, una joven judía huérfana que llega a ser reina de Persia, se encuentra en una posición única para salvar a su pueblo de un complot genocida ideado por el malvado Amán, animada por su primo Mardoqueo Seik. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esther, capítulo 4, versículo 14. Esther arriesga su vida al presentarse ante el rey, sin ser llamada para interceder por los judíos. Su valentía y su papel como mediadora que se identifica con su pueblo en peligro y usa su posición para salvarlos, la convierten en una figura conmovedora que prefigura a Cristo. Jesús, nuestro Rey y Mediador, dejó su gloria, se identificó con nosotros en nuestra condición pecaminosa, aunque sin pecado, y sacrificó su propia vida para interceder por nosotros y librarnos del decreto de muerte eterna. Hebreos, capítulo 7, versículo 25. Séptimo, la restauración, esperanza después del exilio. Los libros de Esdras y Nehemías
relatan el regreso de los judíos del cautiverio babilónico a Jerusalén. Es un periodo de restauración bajo líderes como Zorobabel, quien supervisa la reconstrucción del templo. Esdras, el escriba que restaura la ley, y Nehemías, quien lidera la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Este retorno a la tierra prometida y la reconstrucción de los símbolos de su identidad nacional y religiosa, templo, ley, muros, simbolizan la obra de restauración espiritual que Cristo realiza. Nosotros estábamos exiliados de Dios por el pecado, pero Cristo, a través de su muerte y resurrección, nos trae de vuelta a la comunión con el Padre, reconstruye nuestras vidas derruidas por el pecado, y Él es el edificador de su iglesia, el nuevo templo espiritual, y restaura nuestra relación con Dios bajo un nuevo pacto. Así, desde los conquistadores hasta los reyes, desde las heroínas inesperadas hasta los reconstructores fieles, los libros históricos nos muestran cómo Dios avanza su plan redentor a través de las vidas y los acontecimientos de su pueblo, siempre apuntando hacia el cumplimiento definitivo en Jesucristo. Apariciones de Cristo, cristofanías. Hemos explorado cómo personas, eventos e instituciones del Antiguo Testamento sirvieron como tipos y sombras que apuntaban a Cristo. Ahora nos adentramos en un territorio aún más directo y asombroso, las cristofanías. Este término se refiere a las apariciones preencarnadas de Jesucristo, es decir, manifestaciones visibles y temporales de la segunda persona de la Trinidad, antes de su nacimiento en Belén. Es importante distinguir una cristofanía de una teofanía general, una manifestación de Dios Padre, o una angelofanía, una aparición de un ángel creado. Aunque la línea a veces puede parecer difusa en el texto, las cristofanías suelen identificarse por ciertas características. La figura aparece en forma humana o visible, habla y actúa con autoridad divina, a menudo es identificada con el nombre de Jehová o acepta adoración, algo que los ángeles creados siempre rechazan, como en Apocalipsis, capítulo 19, versículo 10 y Apocalipsis, capítulo 22, versículos 8 al 9, y frecuentemente se le llama el ángel de Jehová o ángel del Señor. Este ángel no es un ángel cualquiera, sino que parece ser una manifestación del propio Dios Hijo, actuando como mensajero del Padre. Veamos algunos ejemplos clave. Primero, el ángel de Jehová, un mensajero divino. Aparición a Agar, cuando Agar, la sierva egipcia de Sara, huye al desierto. La halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua. Génesis, capítulo 16, versículo 7. Este ángel le habla, le da instrucciones y le hace promesas sobre su hijo Ismael que solo Dios podría cumplir. Se multiplicaré tanto tu descendencia. Agar reconoce su naturaleza divina, exclamando, tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Génesis, capítulo 16, versículo 13. Apariciones a Abraham, como mencionamos, en Génesis, capítulo 18, 3 varones visitan a Abraham. Uno es claramente identificado como Jehová mismo, quien conversa con Abraham y le promete un hijo, mientras los otros dos ángeles van a Sodoma. Más tarde, es el ángel de Jehová quien llama a Abraham desde el cielo para detener el sacrificio de Isaac. Génesis, capítulo 22. Versículos 11 al 12, y luego jura por sí mismo, algo que solo Dios puede hacer para confirmar la bendición a Abraham. Génesis, capítulo 22,
Versículos 15 al 18, oíte. La zarza ardiente. En Éxodo capítulo 3, versículo 2, se dice que se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Pero inmediatamente después, en el verso 4 Pershú, leemos, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Y quien habla desde la zarza se identifica como el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, y revela el nombre sagrado, yo soy el que soy. Éxodo capítulo 3, versículos 6 y 14 Aquí, el ángel de Jehová es explícitamente identificado como Dios Jehová. Guía en el desierto. En Éxodo capítulo 23, versículos 20 al 23, Dios promete enviar a su ángel delante de Israel para guardarlos en el camino y llevarlos a la tierra prometida. Les advierte que le obedezcan y no les sean rebeldes, porque mi nombre está en él. Esta presencia del nombre, la autoridad y carácter de Dios en el ángel, sugiere su naturaleza divina. Aparición a Gedeón en Jueces, capítulo 6. El ángel de Jehová se sienta bajo una encina y llama a Gedeón. Gedeón interactúa con él, inicialmente sin reconocer su divinidad, pero luego le prepara una ofrenda. El ángel toca la ofrenda con su báculo y sube fuego de la peña que la consume. Entonces Gedeón se da cuenta y teme. Ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová, el mismo ángel, le dice, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Jueces, capítulo 6, versículos 22 al 23, aparición a Josué. Antes de la batalla de Jericó, Josué se encuentra con un varón con espada desenvainada que se identifica como príncipe del ejército de Jehová. Josué reacciona postrándose en tierra y adorando, y el príncipe le ordena quitarse el calzado porque el lugar es santo. La misma orden dada a Moisés en la zarza ardiente. Josué, capítulo 5, versículos 13 al 15. La aceptación de la adoración y la santidad del lugar indican claramente una manifestación divina, probablemente Cristo preencarnado como el comandante celestial. Segundo, la lucha de Jacob en Peniel. Esta es una de las teofanías, cristofanías más íntimas y misteriosas. En Génesis, capítulo 32, versículos 24 al 30, en una noche de angustia antes de encontrarse con Esaú, Jacob se queda solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Este varón tiene poder para dislocar la cadera de Jacob, pero Jacob se aferra a él, diciendo, no te dejaré si no me bendices. El varón le cambia el nombre a Israel, José le que lucha con Dios o Dios lucha y lo bendice. Jacob llama a aquel lugar Peniel Joher rostro de Dios, declarando, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Oseas, capítulo 12, verso 4 también se refiere a este evento, diciendo que Jacob luchó con el ángel y prevaleció. Jacob luchó con una manifestación tangible y personal de Dios, una experiencia que lo dejó cojo pero transformado. Tercero, el cuarto hombre en el horno de fuego. En Daniel, capítulo 3, Jacob 3, amigos de Daniel, Sadrach, Mesac y Abednego, son arrojados a un horno sobrecalentado por su fidelidad a Dios. Milagrosamente, no solo sobreviven, sino que el rey Nabucodonosor, atónito, ve una cuarta figura caminando con ellos en medio del fuego. Él exclama, he aquí yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño,
y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Daniel, capítulo 3, versículo 25. Aunque Nabucodonosor usa terminología pagana, la presencia de esta cuarta figura divina, protectora y majestuosa en medio de la prueba ardiente, es ampliamente interpretada como una cristofanía, una aparición de Cristo preencarnado al lado de sus siervos sufrientes. Estas cristofanías son momentos extraordinarios en la revelación del Antiguo Testamento. Nos muestran que el Hijo de Dios no fue un espectador distante de la historia de su pueblo antes de su encarnación. Estuvo activamente presente, revelando al Padre, guiando, protegiendo, luchando y asegurando el cumplimiento de su plan redentor. Son destellos gloriosos de la deidad que anticipan su venida en carne y hueso para morar entre nosotros. Jesús en los libros poéticos y sapienciales. Nuestro viaje nos lleva ahora a los libros poéticos y sapienciales del Antiguo Testamento: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Estos libros exploran las profundidades de la experiencia humana, el sufrimiento, la adoración, la sabiduría práctica, el significado de la vida y el amor. Pero incluso aquí, en medio de la poesía lírica y la reflexión sapiencial, encontramos hilos dorados que nos señalan a Cristo, a veces de forma profética directa, otras veces a través de anhelos profundos o figuras simbólicas. Primero, Job, el clamor por un redentor y mediador. El libro de Job aborda el misterio del sufrimiento del justo. Job, en medio de su dolor insoportable y las acusaciones de sus amigos, expresa una mezcla de desesperación y una fe tenaz. En su angustia, clama por un mediador, alguien que pueda interponerse entre él y Dios. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Job, capítulo 9, versículo 33. Anhela a alguien que pueda vindicarlo. Y entonces, en un momento de fe luminosa que trasciende su miseria, declara las famosas palabras de Job, capítulo 19, versículos 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. Job expresa su confianza en un Goel, pariente redentor personal y viviente, que no solo defenderá su causa, sino que triunfará sobre la muerte misma, permitiéndole ver a Dios en un estado resucitado. Esta esperanza en un Redentor viviente encuentra su cumplimiento último en Jesucristo, nuestro mediador. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, en nuestro abogado. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, y nuestro Redentor resucitado, que venció a la muerte. Segundo, Salmos, el corazón del Mesías revelado. El libro de los Salmos, el himnario de Israel, es una mina de oro de profecías y tipos mesiánicos. Jesús y los apóstoles citaron los Salmos más que cualquier otro libro del Antiguo Testamento para explicar su identidad y su obra. Salmos mesiánicos reales. Salmos como el Salmo 2 hablan del decreto divino sobre el Hijo ungido de Dios, su reinado sobre las naciones y la necesidad de refugiarse en él. El Salmo 45 describe la boda de un rey divino, llamándolo Dios, cuyo trono es eterno. El Salmo 72 describe la justicia y extensión universal de su futuro reino. El Salmo 110 es crucial, citado por Jesús mismo para establecer su deidad
y su sacerdocio eterno, según el orden de Melquisedec. Y Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra. Salmo 110, versículo 1. Ver Mateo, capítulo 22, versículo 44 et. Salmos mesiánicos pasionales. Varios salmos describen proféticamente los sufrimientos del Mesías. El Salmo 22 es el más destacado, ofreciendo un relato gráfico de la crucifixión, desde la perspectiva de la víctima, el sentimiento de abandono siabente. Dios mío, la burla, la sed, la perforación de manos y pies, el reparto de vestiduras, es asombrosamente preciso. El Salmo 69 también habla del sufrimiento vicario, el oprobio y el celo por la casa de Dios que consumió a Jesús. Juan, capítulo 2, versículo 17 Efet. El Salmo 41 Bereadorín, verso 9, predice la traición de un amigo cercano, de Gonc, el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar, aplicado a Judas por Jesús en Juan, capítulo 13, versículo 18. Salmos mesiánicos de resurrección y ascensión. El Salmo 16, verso 10 profetiza que Dios no dejaría su alma en el Seol, la tumba, ni permitiría que su santo viera corrupción, citado por Pedro en Hechos, capítulo 2, como prueba de la resurrección de Jesús. Salmos como el Salmo 24, Salmo 47 y Salmo 68, y la ascensión triunfal del Rey de Gloria a su trono celestial. Los salmos nos dan una ventana única al corazón, los sufrimientos y la gloria del Mesías, a menudo con el propio Cristo hablando proféticamente a través del salmista. Tercero, Proverbios, la sabiduría divina personificada. El libro de Proverbios se centra en la sabiduría práctica para la vida diaria. Sin embargo, en Proverbios capítulo 8, la sabiduría es personificada de una manera extraordinaria. Habla de sí misma como existiendo junto a Dios antes de la creación del mundo, participando activamente en ella y deleitándose en la presencia de Dios y en la humanidad. Escuchemos sus palabras. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, antes de los abismos fui engendrada. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, holgándome delante de él en todo tiempo. Proverbios, capítulo 8, versículos 22 al 31 Feb. Aunque la sabiduría aquí es gramaticalmente femenina, muchos padres de la Iglesia y teólogos han visto en esta descripción una alusión al Hijo Eterno de Dios, el Logos, la palabra, la razón preencarnado. El Nuevo Testamento identifica explícitamente a Jesús como poder de Dios y sabiduría de Dios. Primera de Corintios, capítulo 1b, versículo 24, y aquel por quien y para quien todo fue creado. Colosenses, capítulo 1b, versículos 16 al 17. Juan, capítulo 1b, versículos 1 al 13. Cristo es la sabiduría encarnada, la fuente de toda verdadera comprensión y el deleite del Padre. Cuarto cantar de los cantares. El amor esponsal entre Cristo y la Iglesia. Este libro es único, un poema lírico celebrando el amor apasionado entre un amado identificado como el rey Salomón y su amada una sulamita. Si bien tiene una interpretación literal válida sobre la belleza del amor matrimonial, la tradición judía y cristiana
ha visto consistentemente una alegoría del amor entre Dios, Cristo y su pueblo, Iglesia. El lenguaje íntimo, el anhelo mutuo, la descripción de la belleza del amado y la amada, la búsqueda y el encuentro, el sello del amor, fuerte como la muerte. Cantar de los Cantares, capítulo 8, verso 6 reflejan de manera hermosa la relación profunda, personal y sacrificial que Cristo tiene con aquellos que ha redimido. Figuras como mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10.000, Cantar de los Cantares, capítulo 5, verso 10, o yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Cantar de los Cantares, capítulo 2, verso 1 se han aplicado a la singularidad, pureza y belleza de Cristo. El libro nos invita a cultivar una relación de amor devoto e íntimo con nuestro Salvador. Aunque Eclesiastés se centra más en la vanidad de la vida debajo del sol sin Dios, incluso su conclusión apunta a la necesidad de temer a Dios y guardar sus mandamientos. Algo que solo es posible a través de la sabiduría y la redención que se encuentran en Cristo. Así, los libros poéticos y sapienciales, cada uno a su manera, contribuyen al mosaico de la revelación mesiánica, mostrándonos al Redentor esperado, al Rey sufriente y glorioso, a la sabiduría eterna y al amado divino de nuestras almas. Jesús en los profetas. Finalmente llegamos a la sección profética del Antiguo Testamento, desde los profetas mayores Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, hasta los 12 profetas menores. Aquí, la revelación de Jesucristo se vuelve explícita y detallada. Guiados por el Espíritu Santo, estos hombres de Dios no solo confrontaron el pecado de Israel y anunciaron juicios, sino que también pintaron un retrato cada vez más claro del Mesías venidero, su linaje, su lugar de nacimiento, su carácter, su ministerio, sus milagros, su sufrimiento vicario, su muerte, su resurrección, su segunda venida y su reino eterno. Es el clímax de la expectación del Antiguo Testamento. Primero, Isaías, la majestad y el sufrimiento del Mesías. A menudo llamado el profeta evangélico, Isaías nos ofrece algunas de las profecías mesiánicas más sublimes y detalladas. Nacimiento y naturaleza, predice el nacimiento virginal, Sojé la Virgen concebirá, y su nombre Emmanuel, Dios con nosotros en Isaías, capítulo 7, versículo 14. En Isaías, capítulo 9, Dionu y Seibre, versículos 6 y 7, describe al niño que nacerá como Rey divino con títulos extraordinarios: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, cuyo reino sobre el trono de David no tendrá fin. Ministerio. Profetiza la venida de Juan el Bautista como precursor Jovevos que clama en el desierto. Preparad camino a Jehová, Isaías, capítulo 40, versículo 3, y describe el ministerio del Mesías, ungido por el Espíritu para predicar buenas nuevas, sanar y liberar. Isaías, capítulo 61, versículos 1 al 2. Texto que Jesús leyó en la sinagoga de Nazaret, aplicándoselo a sí mismo en Lucas, capítulo 4, el siervo sufriente. El capítulo Isaías 53 es quizás el pináculo de la profecía mesiánica en el Antiguo Testamento. Describe con precisión conmovedora al siervo de Jehová, despreciado y desechado, varón de dolores, que llevaría nuestras enfermedades y sufriría nuestros dolores. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz
fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías, capítulo 53, verso 5, describe su silencio ante la opresión, su muerte junto a impíos, pero su sepultura con los ricos, y cómo su alma fue puesta como expiación por el pecado, justificando a muchos. Es un retrato inequívoco de la crucifixión y la obra expiatoria de Jesús. Segundo, Jeremías, el renuevo justo y el nuevo pacto. Jeremías, el profeta llorón, también anuncia la esperanza mesiánica, promete un renuevo justo del linaje de David, un rey que reinará sabiamente y ejecutará juicio y justicia, cuyo nombre será Jehová, justicia nuestra. Jeremías, capítulo 23, versículos 5 al 6, anuncia un nuevo pacto que Dios hará con Israel y extendido a nosotros, diferente al pacto mosaico. Este pacto sería interno, escrito en los corazones, donde Dios perdonaría la maldad y no recordaría más el pecado. Jeremías, capítulo 31, versículos 31 al 34 EP. Jesús instituyó este nuevo pacto en su sangre. Lucas, capítulo 22, verso 20 Hep tercero. Verso 20 Hep tercero. Daniel, el tiempo y el reino del Mesías. Daniel ofrece visiones proféticas con marcos de tiempo asombrosos. La visión del Hijo de Hombre que viene con las nubes del cielo y recibe dominio, gloria y un reino eterno sobre todos los pueblos. Daniel capítulo 7, versículos 13 al 14 Hep. Jesús usó este título, Hijo de Hombre, constantemente para referirse a sí mismo. La profecía de las 70 semanas, Daniel, capítulo 9, versículos 24 al 27, que predice con notable precisión el tiempo de la venida del Mesías príncipe, su muerte, José se le quitará la vida al Mesías y la posterior destrucción de Jerusalén. Cuarto, los profetas menores, joyas proféticas. Los 12 profetas menores también aportan detalles cruciales al retrato mesiánico. Oseas. Vimos cómo Oseas, capítulo 11, verso 1 Jofé, de Egipto llamé a mi hijo, se aplica a Jesús en Mateo. Capítulo 2, Amós, profetiza la restauración del tabernáculo caído de David. Amós, capítulo 9, versículo 11 Oge, versículo 11 Bei, cumplido en el reino de Cristo. Ver Hechos, capítulo 15 Oge identifica Belén Efrata como el lugar exacto del nacimiento del Mesías eterno en Miqueas, capítulo 5, verso 2. Zacarías ofrece múltiples detalles, la entrada triunfal del rey humilde en Jerusalén sobre un asno. Zacarías, capítulo 9, verso 9, el precio de la traición, 30 piezas de plata arrojadas al alfarero. Zacarías, capítulo 11, versículos 12 al 13 y la visión de aquel que fue traspasado. Zacarías, capítulo 12, verso 10. Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, anuncia la venida de un mensajero, Juan el Bautista, para preparar el camino del Señor. Malaquías, capítulo 3, versículo 1, y la llegada del sol de justicia con salvación en sus alas. Malaquías, capítulo 4, versículo 2, las voces de los profetas, a lo largo de siglos, convergieron en una sinfonía divinamente orquestada, anunciando cada aspecto crucial de la venida, la vida, la muerte, la resurrección y el reinado del Señor Jesucristo. Ellos prepararon el escenario y encendieron la llama de la esperanza mesiánica
que encontraría su cumplimiento glorioso en la persona que caminó por las colinas de Galilea. Hemos completado nuestro viaje, un recorrido fascinante desde los albores de Génesis hasta las últimas palabras de los profetas del Antiguo Testamento, buscando y encontrando las huellas inconfundibles de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto cómo su persona y su obra fueron anticipadas a través de tipos como Adán, el Cordero Pascual, Melquisedec y David, a través de sombras como el tabernáculo y el sistema sacrificial, a través de cristofanías asombrosas, donde él mismo interactuó con su pueblo, y a través de un coro creciente de profecías explícitas que detallaron su venida, su sufrimiento y su gloria. ¿Qué conclusión sacamos de todo esto? Que Jesucristo no es una ocurrencia tardía en el plan de Dios, ni una figura relevante solo para el Nuevo Testamento. Él es el hilo conductor, el tema central y la culminación de toda la revelación bíblica. El Antiguo Testamento no es simplemente el preludio, es el fundamento ricamente texturizado sobre el cual se revela la gloria del Evangelio. Leerlo sin ver a Cristo es perder su significado más profundo y su poder transformador. Este viaje nos revela varias verdades cruciales. La unidad asombrosa de la Biblia, a pesar de haber sido escrita por unos 40 autores diferentes a lo largo de 1500 años, la Biblia cuenta una sola historia coherente de redención centrada en Cristo. Esto apunta a un autor divino único. La soberanía y fidelidad de Dios. Dios no improvisa. Él planeó nuestra salvación desde la eternidad y la ejecutó fielmente a lo largo de la historia, revelando su plan progresivamente hasta su culminación en Jesús. Cada tipo, cada profecía cumplida es un testimonio de su control soberano y su fidelidad inquebrantable a sus promesas. La profundidad del amor de Dios, desde las túnicas de pieles en Génesis hasta el siervo sufriente en Isaías, vemos el costo y la profundidad del amor de Dios, un amor dispuesto a proveer un sacrificio sustituto, un amor que culminó en el envío de su propio Hijo a morir por nosotros. La indispensabilidad de Cristo. El Antiguo Testamento, con sus leyes y sacrificios, demuestra la santidad de Dios y la incapacidad del hombre para alcanzarla por sí mismo. Crea la necesidad y la expectación por aquel que podría cumplir perfectamente la ley y ser el sacrificio definitivo, Jesús. Él es el único camino al Padre, el mensaje resonante de Dios a través de estas apariciones y prefiguraciones es este. Su plan redentor siempre ha girado en torno a su Hijo amado. Jesús es la respuesta a las preguntas más profundas de la humanidad, la satisfacción de nuestros anhelos más íntimos, la sustancia de todas las sombras, el cumplimiento de todas las promesas. Ahora, la invitación es personal. ¿Cómo impacta tu fe el saber que Jesús está tan profundamente arraigado en cada página de la palabra de Dios? Te anima a leer el Antiguo Testamento con nuevos ojos, buscando activamente las señales que apuntan a Él. Te animamos a no detenerte aquí. Sumérgete en las Escrituras por ti mismo. Pídele al Espíritu Santo, el mismo Espíritu que inspiró a los profetas, que te ilumine y te revele más de la gloria de Cristo en toda su palabra. Descubre la riqueza que te espera al conectar los puntos entre ambos testamentos. Y si este recorrido te ha bendecido, si has aprendido algo nuevo o te ha inspirado, compártelo. Habla con otros sobre la maravilla de encontrar a Jesús en el Antiguo Testamento. Déjanos un comentario abajo. ¿Qué tipo, profecía o cristofanía te impactó más?
¿Hay alguna otra conexión que te gustaría mencionar? Queremos seguir aprendiendo juntos. Que la magnificencia de Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos, aquel que es el Alfa y la Omega, el principio y el fin, llene tu corazón de asombro, fortalezca tu fe y te impulse a adorarle con mayor profundidad. Él es el tesoro escondido en el campo de las Escrituras antiguas, esperando ser descubierto. Gracias por acompañarnos en este extraordinario viaje de descubrimiento. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sean contigo. Que Dios te bendiga abundantemente. Hasta nuestro próximo encuentro.